Los líos del software del avión A320 del gigante francés Airbus puso en jaque a cientos de miles de viajeros en todo el mundo. En Colombia, esos traumatismos dejaron en evidencia la dependencia que tiene nuestro país del transporte aéreo. A lo largo de la historia, el hombre ha estado fascinado con la idea de poder volar, de ser un pájaro. Les contaremos la historia y el desarrollo de estos vuelos. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, un tema que parece tan técnico como que se desactualice, o si entendí, se necesite actualizar el software que tienen unos aviones específicos de la casa fabricante francesa Airbus, que es tal vez uno de los más vendidos en el mundo, en la aviación comercial, hizo que muchísimos vuelos en el mundo y en Colombia estuvieran frenados, los aviones en el piso, en tierra, mientras les actualizaban ese software por unas razones técnicamente insólitas, digamos, para los mortales que no somos expertos en aviación, que el tema del software se puede afectar por la radiación solar, que puede haber una subida, una bajada del avión, etc. Pero lo que queda claro es que cómo dependemos de la aviación. No solo en Colombia, el mundo entero depende de esos aviones que no son los más grandes, pero sí los que más se mueven. El A320. El A320 y transportan a todo el mundo. 6.000 aviones en el mundo frenaron en seco en los días pasados. Sí, y estaba aquí viendo en el caso colombiano, solamente ese efecto sobre el Airbus A320 puso en tierra 87% de la flota de aviones que tienen las aerolíneas colombianas. Obviamente Avianca el más afectado. Avianca, LATAM, todas tenían Airbus A320 y todas se vieron afectados. Y no solo las aerolíneas, porque los más afectados son los pasajeros. No, pues claro. Que ya habían comprado sus tiquetes, que estaban pensando en viajar en estos días, y ha sido un dominó entre cancelaciones, reprogramaciones y cancelaciones. Estaba viendo afectados más de 80 vuelos nacionales y 68 internacionales. Teresita, increíble es la razón, repito. Airbus descubre el problema después de que investigó un incidente en un avión en un Airbus A320 en México, que 15 pasajeros resultaron heridos por una variación brusca de la altitud. La radiación solar, aparentemente, Juan Roberto, crea unas ondas que afectan la atmósfera. Nosotros no las vemos, pero afectan la atmósfera. Es como cuando uno a veces está viendo algunos programas por televisión por cable y aparece el letrero diciendo tenemos problemas técnicos por radiación solar, espere nuevamente nuestra programación. Algo deben tener esos rayos que son realmente poderosos. Esta suena a frase de abuela, pero yo creo que aplica para esto. La tecnología no está acabada de inventar, ¿no? No, yo creo que inventan algo y sale un problema nuevo que no estaba previsto, que no habían calculado o que no se conocía. Sí, Teresita, hoy por hoy el mundo, ya vamos a hablar de la historia, el mundo como tal, pues Colombia con una geografía como la que tiene, pero el mundo en general depende de la aviación. Este incidente nos puso a pensar que es una de las industrias más prósperas y que más movimiento tienen en el planeta. No solo más próspera, sino muy importante. La gente cada vez se mueve más, se ha masificado el transporte aéreo. Hoy en día los pasajeros del transporte aéreo lo usan muchas veces para viajar por el día a reuniones de negocios, no solamente para mandar mercancía, correo, como se inició muchas de estas compañías, sino para ir a hacer negocios por el día, moverse. Y vuelven en la noche. Sí, y se reúnen, reuniones de familia, los temas de migración. La aviación realmente cada día es algo más común, pero a la vez más necesario y más importante para el ser humano. Y hay una batalla enorme de aerolíneas en el mundo. Digamos que ahora hay grandes casas de aerolíneas que se fusionan y generan unos monopolios gigantescos que muestran la magnitud del negocio del que estamos hablando. Sí, no solamente aerolíneas como KLM Air France son una sola, sí, y eso mueve un montón de rutas, sí, sino también la fabricación de los aviones está concentrada entre Boeing y Airbus. Está Embraer en Brasil y hay otras en Asia, pero realmente es un monopolio de muy poquitas empresas que tienen en sus manos, como Airbus con este programa, esta actualización, el movimiento de mucha gente en el planeta. Tú decías, hablabas de estas rutas que se cancelaron. Sí. Es que cancelar cerca de 180 rutas en el mundo es mucho. Eso es traumático. Y ni qué decir, y el tema, digamos,
también queda en evidencia, Teresita, nada tiene que ver con esta novedad en el software de estos aviones de Airbus, pero mire la decisión que ha tomado el gobierno Trump de bloquear el espacio aéreo venezolano. No sé si la palabra sea así de exacta, pero tienen a Venezuela bloqueado por aire. No solamente bloquean a Venezuela, en el caso de bloquear y que nadie cruce el espacio aéreo venezolano, también bloquean, por ejemplo, si hablamos de Colombia, las rutas de salida hacia Europa. Ahora tienen que desviarse dar la vuelta, ¿no? De Cúcuta a La Guajira y dar la vuelta, lo que significa tiempo extra, gasolina extra, menos peso al despegar de Bogotá. Entonces la gente seguramente le van a decir lleve menos peso, menos equipaje. Todos son temas que se van compilando uno tras otro. Ya había pasado, Juan Roberto, en la guerra en Yemen, cuando Arabia Saudita e Irán se enfrentaron en Yemen. Arabia Saudita le dijo a los árabes, ustedes están conmigo o están en contra mía. Qatar dijo, yo soy neutro. Y por ser neutro le prohibieron sobrevolar la península árabe. Lo que quiere decir que todos los vuelos durante ese tiempo, hace una década, de Qatar Airways, tenían que salir por el mar, dar toda la vuelta, subir por el Mar Rojo. Era 1 hora y 10 minutos más para llegar a Europa. Es decir, la aerolínea, los espacios aéreos también son instrumentos de politización, de instrumentos políticos y de manipulación. Ahora sí, volvámonos en la historia, Teresita. Esa fascinación del hombre por volar es casi inherente a la naturaleza humana. Siempre quisimos ser pájaros y volar como los pájaros. Ahí está la historia que hablábamos, Juan Roberto, de Ícaro, el famoso mito de los griegos que dice que Ícaro se construyó unas alas de cera para poder volar como los pájaros y logró volar, dicen, pero por ser de cera voló tan cerca del sol que se le derritieron, se cayó y se murió, que era una enseñanza. Tenga cuidado con lo que hace y no quiera buscar tanta grandeza o hacer algo para lo que no fue diseñado la naturaleza. Pero el ser humano siempre ha querido volar. Una cosa es el mito y la realidad nos dice que la aviación tiene unos orígenes. ¿De dónde viene la palabra aviación? Pájaro, avio, avio, en latín avio, ave, avión, ser como un ave que vuela. Y se le metió un francés en el siglo XVIII. Ave, avio, avión, ahí va. Ah, qué bueno. Y ahí viene también una cosa interesante. Antes de este francés que acuña ese término, recordemos, me vuelvo un poquitico, los chinos con las cometas. Para ellos las cometas eran no ese instrumento, ese juguete. Nosotros lo vemos como un juguete. No es el hombre el que vuela, pero la cometa es la que vuela. No, ellos espiaban con cometas. ¿Ah, sí? Ellos ponían papeles y botaban papeles a ver hasta dónde podían llegar y quién los recibía. Mandaban información falsa. Y caía desde fake news, se caía la cometa en la casa del enemigo y, ay, mire lo que cayó acá, tan interesante esta información que tenemos, y era diciéndole a los mongoles, dándoles información falsa. Pero me estaba acordando también que muchos años después en Europa también las cometas se usaban, pero con fines científicos tal vez, ¿no? Después de eso las empezaron a usar para medir la temperatura. Entonces la cometa llevaba un termómetro y a diferentes alturas registraba diferentes temperaturas. En Estados Unidos, Benjamin Franklin, y yo creo que esa historia la conocemos bastante. ¿Que sabe que yo pensé que era carreta? Trató de hacer lo mismo, en medio de una tormenta, medir la temperatura y ver si con una cometa con metal, con un palo de metal, podía servirle para rayos. Claro. Y lo que hizo fue atraer un rayo y casi mata a su hijo que estaba conectado a la cometa. Sí. Pero también viene la historia de los globos, no solamente las cometas. Montgolfier, Francia. Francia ha sido pionero para muchas cosas de la aviación. Tienen realmente un tema, son muy fuertes en el tema. No solo aviones, vamos a ver, sino los globos, los hermanos Montgolfier. Y se llaman las montgolfieras. Muchas veces en ciertos países uno oye esa palabra en vez de globo. Crearon los primeros globos aerostáticos para volar, para ir por el mundo. Y fueron tan impactantes que llevaron a Julio Verne a escribir La Vuelta al Mundo en 80 días. Como también es impactante la historia de los famosos, es que a mí los Zeppelin. Los Zeppelines. Sí. Esos son un invento alemán de finales del siglo XIX. Y era como un globo de metal. Básicamente el proyecto era hacer un globo de metal, pero que no pese tanto, que pueda volar. Y fueron muy importantes. Era gigantesco, ¿no? Eran gigantescos. Hubo uno que se incendió, uno famosísimo en New Jersey, tal vez. En Nueva Jersey aterrizando el Hindenburg. Ajá. Y hasta ahí llegaron los Zeppelines. 1931 estaba, yo creo que a unos 15, 20 metros de altura, ya lo estaban jalando con los cables para el aterrizaje, pero precisamente para que el metal pudiera volar, lo llenaban de hidrógeno que pesa menos que el oxígeno o que el aire normal,
y una chispa en algún momento que no se sabe bien de dónde vino, hizo que este globo gigante explotara y pues fue una catástrofe. Sí, tal vez antes de hablar de la historia de la aviación, Teresita, la historia de los pioneros habla también de la historia del parapente, que es esta cometa grandota en la que sí un hombre va como haciendo las veces de un ave que planea. También entre los globos y todo este desarrollo de la aviación, el hombre con su obsesión trató de cambiar las alas de cera de Ícaro por unas alas más modernas, más industriales, pudieran, más livianas y que él pudiera controlar de alguna manera. Y ya en el siglo XIX se usaban los parapentes. Es que el hombre ha estado obsesionado con esto de volar en la época medieval. Hay recuentos de gente que se ponía alas de papel y trataba de volar con el papel y alas de papel y se tiraban desde la torre más alta del castillo, obviamente caían. Me devuelvo como en la historia, piedra. Teresita, ahora que lo menciona, usted me corregirá, Leonardo da Vinci no hizo unos planos de lo que después sería un helicóptero. Sí. Visionario, ¿no? Sí, era Ultra visionario. Y el ser humano se demoró casi 3 siglos después de la vida de Leonardo da Vinci en hacer realidad su sueño. Bueno, de los pioneros y de los visionarios, hablemos ahora sí de la historia de la aviación, Teresita. La historia de la aviación nace hacia finales del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX. En el siglo XX hay varios modelos de aviones. El más famoso, yo creo que lo más conocidos son los hermanos Wright, Sí. en Carolina del Norte en 1903, que alcanzaron a volar, uno dice hoy, pero volaron 20 metros, 21 metros. Pero es que desplazarse por el aire 20 metros en ese momento era un récord impresionante. ¿Ese era con motor? Ese era con un pequeño motor. Ellos, era una bicicleta, el primero que hicieron fue una bicicleta. Sí. Después le pusieron motor y el primer récord con motor lo tiene un brasilero que se llama Santos Dumont. Es más, hay un aeropuerto de los de Río de Janeiro que se llama el aeropuerto Santos Dumont. Este fue un pionero en la aviación en muchos temas. Fue el primero en 1901 en volar uno de estos cepelines alrededor de la Torre Eiffel, en darle la vuelta a la Torre Eiffel en cepelín, piloteando esto. Después, en 1908, tiene el primer récord del avión ahí sí con motor, que voló a 121 kilómetros por hora. Ah, no, esto ya era... Eso ya era... Eran otras ligas. Alcanzó a estar menos de 30 segundos a esa velocidad, pero voló. Y ya de ahí en adelante la aviación literalmente despegó. La primera mujer que voló. Hubo muchas, porque después de la Primera Guerra, las mujeres durante la guerra trabajaban en los hangares como mecánicas y se enamoraron de los aviones también. Y después de la primera hubo varias. Antes que Emilia Earhart, que es tal vez la más conocida porque fue la que se perdió tratando de cruzar en los años 30 al Pacífico y hasta el sol de hoy no se ha encontrado ni el avión ni restos de ella por ningún lado. Ya han usado toda clase de tecnología moderna, radares, sonares, todo, nada. Antes que ella hubo en 1921 una francesa, otra vez, es que los franceses le pusieron todo a la aviación, que se vino a América del Sur a vender aviones en los países de América del Sur, a comerciarlos para una firma francesa. Llegó a Buenos Aires y le dijeron, bueno, vuele hasta Santiago y cruce la cordillera. Cuando uno mira las estadísticas y los récords hoy, se ve que una de las rutas con más turbulencia en el mundo, la número 1 es Buenos Aires, Santiago. El cruce de la cordillera de los Andes es terrible. Esta señora se metió a cruzarlo, que no lo había hecho nadie, y llegó y dicen que tomó unas decisiones muy cuestionadas porque llegó un momento dado en la mitad del vuelo que tenía que escoger si se iba por la izquierda, unas planicies muy bonitas, o a la derecha que estaba la Concagua. Se fue hacia la Concagua. Y se salvó. Se salvó, los vientos la elevaron, vio un claro, cruzó la Concagua y aterrizó en Santiago. ¿Y a qué atribuyen ese milagro? Dicen que la noche antes de despegar en Buenos Aires se le apareció una señora, le golpeó en la puerta y le dijo, yo quiero ayudar, yo quiero que estos países se conecten, yo quiero que la cordillera de los Andes nos una y no nos separe, haga esto y cruce a la derecha y siga hacia la Concagua. Después se supo que la señora nunca existió. ¿Cómo así? Parece que fue un mensaje que le enviaron quién sabe de dónde. ¿Ah, sí? Esa es la leyenda que hay detrás. De Anabel se llamaba ella. El milagro de la aviación. Teresita, pero usted lo mencionó, tal vez dos hechos en la historia de la humanidad marcaron el desarrollo y lo han marcado a lo largo de la historia el desarrollo de la aviación, que han sido las guerras. Tanto la primera como la segunda marcaron puntos de inflexión y de equilibrio en el desarrollo de cada una de esas guerras, de esos conflictos globales. La primera vez que se usaron los aviones fue en la guerra entre Italia y el Imperio Otomano, 1912. La primera guerra empieza en 1914. Sí, antes. Unos años antes.
En la Primera Guerra, un señor de nombre Roland Garros, como el torneo de tenis, que era un ingeniero, un señor, logró ponerle pistolas que no se movieran con el viento a los aviones, y eso fue un gran desarrollo. En la Primera Guerra tenemos el Barón Rojo, que era tal vez el último personaje que le puso honor a la guerra, porque a pesar de poder estar en el aire y disparar, solo disparaba a blancos militares, no le disparaba a civiles que alcanzaba a ver desde el aire ni nada. Entonces el Barón Rojo fue icónico en la Primera Guerra. La segunda sí que marcó un punto de desequilibrio en el conflicto. Total, además las bombas nucleares. Claro, pero primero con los nazis, después con los aliados y termina, yo creo, digamos, en esa guerra con las bombas atómicas. Y a nosotros en la región, en Colombia, SCATTA cambia de nombre porque los americanos le prohíben a SCATTA, que era una sociedad alemana, aterrizar en Panamá, sobrevolar el espacio aéreo. Ahí está otro ejemplo. Panameño, porque el canal de Panamá era prioritario y los alemanes eran enemigos. Pero Teresita, se me adelantó. Ahí viene la historia de la aviación en Colombia. ¿Cómo arranca la aviación en nuestro país? Barranquilla. Primer vuelo. Por donde entró todo. Por donde entró todo. Primer vuelo en 1912. Sobrevolaron Barranquilla y aterrizaron. Sí. Luego Medellín. A Bogotá se demoraron como 7 años más en llegar por las montañas. Pero primero fue Barranquilla y no fue SCATTA. Todo el mundo cree que SCATTA, esta sociedad colombo-alemana de transporte aéreo, que es como la mamá de Avianca. No. En 1919 se crean las grandes aerolíneas del mundo. Es cuando surge la aerolínea comercial. En octubre de ese año, en septiembre de ese año, antes que KLM, que es de octubre, y antes que Avianca, que es de diciembre, en septiembre surge una que era la Compañía Nacional de Navegación Aérea en Medellín, de un señor que se llamaba Gabriel Echavarría. ¿Esa fue la primera? Sí. O sea, le ganó a SCATTA, que la antigua, antes de Avianca. Lo que pasa es que quebró en 1922. Bueno. Entonces, por eso no figuran los récords como una aerolínea que se haya mantenido en el tiempo. Teresita, y hoy Colombia es potencia a nivel de aviación comercial. El aeropuerto El Dorado es el de más tráfico en esta zona del hemisferio. Sí, y no solo eso. O en este hemisferio. Yo retomo la historia de Panamá. No, en este hemisferio no, en América Latina. Hay que ser En América Latina es un hub enorme. Por encima de Sao Paulo y Ciudad de México. Conecta el Caribe, por ejemplo, con el América del Sur, conecta América del Norte con América del Sur. Es un hub enorme y Avianca es de las aerolíneas más importantes, que Avianca como nombre nace precisamente en la Segunda Guerra para cambiar la idea de que eran una aerolínea alemana. Entonces ya no son alemanes, no les prohíben sobrevolar sobre Panamá y pueden desarrollarse como gran aerolínea. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.